Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Con ustedes Manuel Fernández y estoy aquí para hablarles de un tema de muchísima actualidad como es la inflación, que estoy seguro que ustedes en una u otra medida la están padeciendo, como lo estoy yo y como lo está casi todo el mundo en estos tiempos. Primero vamos a dejar claro quién es el culpable de la inflación. Sí, muchas veces nos cuentan historias de que la inflación se debe a que ha subido el precio del petróleo. Esto no es así. Si esto fuese correcto, cuando baja el precio del petróleo, que también ocurre de vez en cuando, pues deberían bajar los precios, debería haber deflación. Y esto no se verifica, no sucede. El responsable de la inflación es siempre la autoridad monetaria. Si hay inflación es porque alguien le ha dado más de la cuenta a la maquinita de hacer billetes. Esto ya lo dejó claro Milton Friedman, que es un economista al que todos los liberales y neoliberales le profesan devoción. Hay un país que tiene sus razones para protegerse, precaverse contra la inflación. No es el único. Ha habido otros. Argentina, Hungría, en diferentes momentos históricos. Pero Alemania es el caso paradigmático. Alemania, durante la Primera Guerra Mundial, como la mayor parte de los países, seguía el patrón oro. Es decir, el dinero que había en circulación estaba respaldado por su valor en oro. Pero entonces estalló la Primera Guerra Mundial y los gastos del gobierno aumentaron considerablemente. Y entonces el gobierno pues empezó a imprimir billetes para cubrir sus gastos. Esto es de esperar en un país en guerra, por ejemplo Rusia. En estos momentos tiene una inflación del 10% aproximadamente. Con lo que el marco alemán empezó a alejarse del patrón oro. Cuando terminó la guerra, las cosas empeoraron. Los vencedores en el Tratado de Versalles determinaron que Alemania era responsable de la guerra y que debía pagar los gastos de la misma, los daños ocasionados a otros países. Esto es utópico. No hay país en el mundo que pueda pagar los daños ocasionados por una guerra moderna de tal duración y envergadura como la Primera Guerra Mundial. Pero a Alemania pues se le impusieron unas reparaciones elevadísimas. Cuando empezó a pagar estas reparaciones, pues los gastos del gobierno aumentaron y aumentó la emisión de marcos. Los alemanes compraron todas las divisas extranjeras que pudieron, pero cuando los demás países se dieron cuenta de lo que estaba pasando, dejaron de aceptar sus billetes.
y los aliados exigieron que las reparaciones se pagasen en especias, en productos industriales o en materias primas. Y en 1923 fue, o 22, no recuerdo bien el año, los franceses, para garantizar, los franceses y los belgas, para tener una garantía de que Alemania iba a pagar las reparaciones, ocuparon la cuenca del Ruhr, la región más industrial de Alemania, para apropiarse de su producción. Y entonces ya la cosa se desbocó por completo. Los obreros del Ruhr se declararon en huelga y el gobierno alemán se comportó como un comité de huelga y sus fondos se transformaron en la caja de resistencia de los obreros. A los obreros en huelga se les siguieron pagando sus salarios. Pues la inflación se quedó fuera de todo control. Se necesitaban enormes fajos de billetes que llegaron a tener un valor nominal de trillones de marcos para comprar artículos de primera necesidad. Y entonces se vieron cosas como tener que ir a hacer la compra con una carretilla cargada de fajos de billetes, como usar billetes como combustible para las cocinas de carbón, porque resultaba más barato que comprar el carbón. Usarlos para empapelar las casas, porque también salía más barato que comprar el papel. Los precios de cualquier cosa eran desorbitados. Por supuesto, esto perjudicó a todos los que tenían ahorros en los bancos, porque estos ahorros quedaron reducidos a prácticamente cero. Y a todo el que había invertido en bonos del Tesoro, títulos de deuda del gobierno, porque el valor nominal de cualquiera de estos bonos, no importa la cantidad que fuese, pues no daba ni para comer un día. Fue un desastre para las clases medias, un desastre para los asalariados. Solamente se salvaron de la quema los que tenían sus fortunas en forma de bienes inmuebles o de objetos de valor, como el oro. Esta amarga experiencia entre los años 21 y 23 dejó una huella profunda en los alemanes. El imperio alemán había caído con la abdicación del Kaiser Guillermo II al final de la guerra, en 1918. Esto de tener una república fundada en los principios liberales y democráticos era nuevo para los alemanes, y la llamada República de Weimar no pudo empezar con peor pie, lo que provocó una gran desconfianza y resentimiento entre los alemanes, que sin duda
jugaron un papel en el ascenso del nacionalsocialismo 10 años más tarde. La inflación pudo ser controlada gracias a la emisión de una nueva moneda, el Rentenmark, que no estaba respaldado en oro como el anterior marco alemán, pero sí por una hipoteca sobre los bienes inmobiliarios del Estado. Desde aquellos tiempos en Alemania siempre ha habido un sano temor hacia la inflación y hacia el gasto excesivo del gobierno, que es en última instancia el que lo provoca. El banco alemán, el Bundesbank, tenía el mandato expreso de luchar contra la inflación. Y cuando se formó más tarde la Unión Europea, pues Alemania era conocida por su oposición a los países que se endeudaban más allá de ciertos límites. Y Alemania preconizaba la austeridad. En el siglo XXI, sin embargo, pues se han producido diversos fenómenos que de nuevo hacen asomarse al fantasma de la inflación. El primero fue la crisis del año 2008, que por supuesto requirió gastos extraordinarios por parte del gobierno. Alarmados por este precedente, los alemanes, introdujeron una cláusula en su constitución que prohibía al gobierno endeudarse por encima del 0,35% del Producto Interior Bruto. Y el único que podía endeudarse era el gobierno federal, no los gobiernos de los Länder, de los estados que componen la República Federal de Alemania, ni otros organismos de la administración. Entonces vino la siguiente crisis, que fue la epidemia del coronavirus en 2019, que de nuevo obligó a Alemania a gastar más de lo que hubiese deseado. Y ahora viene lo tercero, que fue la guerra de Ucrania, que empezó en 2022. En realidad en 2014, ¿sí? Pero las hostilidades abiertas entre Rusia y Ucrania, pues en 2022, donde Alemania, siguiendo el liderazgo de la administración Biden en Estados Unidos, se volcó completamente en la ayuda a Ucrania. Fue el país
de Europa que más ayuda prestó al gobierno de Kiev. Sin embargo, las consecuencias de la guerra fueron muy graves para Alemania, porque las sanciones a Rusia significaron perder uno de los mercados, en especial uno de los mercados de su industria automovilística. Y por otro lado, dejar de recibir gas y petróleo a buen precio de Rusia, lo que encareció considerablemente los costes de su industria. De todos es conocido que Rusia y Alemania conjuntamente habían financiado un oleoducto, mejor dicho, dos oleoductos, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, que iban directamente de Rusia a Alemania, evitando tener que pagar derechos de paso a las naciones por las que circulaban los otros oleoductos, como Ucrania, Bielorrusia, etcétera, etcétera. Los americanos, que estaban asustados de una colaboración demasiado estrecha entre Rusia y Alemania, porque Rusia y Alemania tienen economías complementarias. Entonces, una alianza estrecha, una interdependencia entre Rusia y Alemania, pues era muy perjudicial para la influencia americana sobre Europa. Los americanos presionaron y presionaron incluso antes de la invasión rusa de Ucrania para que el Nord Stream 2 no se abriese. Y finalmente el oleoducto fue destruido en circunstancias poco claras. Pero lo que sí está claro es quién tenía interés en que el oleoducto no funcionase y en que desapareciese. En fin, a todo esto se suma que Alemania se enfrenta a un problema de envejecimiento de las infraestructuras. Hablamos de la infraestructura ferroviaria, la infraestructura vial, las telecomunicaciones. Y esto requiere inversiones fuertes si se quiere corregir. Y por todo esto se planteó el tema de modificar la Constitución y quitar la cláusula que funcionaba como un freno al endeudamiento del gobierno. Esto provocó la crisis de la coalición de gobierno, que eran los socialdemócratas, los verdes y los liberales. Los liberales se opusieron frontalmente y por esto el canciller Kohl pues convocó elecciones y las elecciones las ganaron los socialdemócratas. Y como nuevo canciller, todo hace pensar que será Friedrich Merz, el jefe de la democracia cristiana, del partido de Angela Merkel. ¿Y ahora qué ocurre? Que durante la campaña electoral este señor promete que no va a quitar el freno a la deuda, que lo va a respetar. Pero una vez que ha ganado las elecciones, cambia totalmente de opinión
y forma una coalición con los socialdemócratas y los verdes para conseguir este objetivo. Como necesita 2/3 del Parlamento y en las elecciones estos tres partidos no han obtenido 2/3 de las cámaras, entonces ¿qué hace? Se aprovecha de una peculiaridad del sistema alemán, porque en España, si queremos convocar elecciones, primero se disuelve el Parlamento y después se convocan las elecciones, pero en Alemania no. El Parlamento antiguo sigue funcionando un tiempo hasta que se constituye el nuevo. Pues entonces esta propuesta la hizo aprobar por el Parlamento saliente. Lo que como mínimo pues es un fraude a sus electores, porque cambió, abandonó uno de los puntos que había defendido en la campaña electoral apenas ganó las elecciones. Bueno, pues ahora Alemania tiene libertad para endeudarse y ha creado un fondo de 500.000 millones de euros para invertirlo en la mejora de infraestructuras. Todo no va a ser para eso porque ha tenido que pactar con los verdes, por ejemplo. Los verdes obtendrán 100.000 millones para programas de conservación del medio ambiente. Que Dios nos coja confesados o coja confesados a los alemanes, porque los verdes son en parte responsables de los problemas por los que atraviesa Alemania en estos momentos, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Y también otra parte de esta cantidad pues será para los gobiernos federales, para que mejoren infraestructuras a su nivel. Pero el cambio verdaderamente importante es que los gastos de defensa en que incurra el gobierno quedarán libres de cualquier límite. Podrá gastar todo lo que juzgue necesario. Esto ocurre en un contexto de rearme de Europa. Trump ha dejado claro su poco interés en la OTAN y su oposición a continuar con la participación de Estados Unidos en la guerra de Ucrania. Los países europeos pues más o menos están de acuerdo en que tienen que aumentar sus gastos de defensa para hacer frente a esta necesidad. Si los Estados Unidos se retiran de Europa, se retiran de la OTAN. Para conjurar el peligro del expansionismo de Putin. Este peligro, más que nada, es una reminiscencia de los tiempos de la Guerra Fría, de los tiempos de la Unión Soviética, porque la Rusia de hoy en día no tiene mucho que ver con la Unión Soviética de aquella época, y la idea de que Putin va a invadir Europa y va a llegar hasta el estrecho de Gibraltar o hasta Lisboa es completamente absurda.
no tiene pies ni cabeza. Ni siquiera en los tiempos en que la Unión Soviética era más poderosa, los rusos no se les pasó por la imaginación ir más allá del Rin, pisar territorio francés, porque Francia tiene bombas atómicas. No tiene tantas como la Unión Soviética, pero las suficientes para hacer mucha pupa. Pero de eso hablaremos en otro programa, de este oso de papel contra el que los europeos quieren armarse hasta los dientes. Por cierto, que ahora mismo, tal y como están las cosas, ya los países europeos ya gastan 4 veces más que Rusia en defensa. Claro que si se retiran los Estados Unidos, pues tendrán muchas dificultades para suplir este abandono, porque le faltan muchos componentes claves de un ejército que los aportaban los americanos. Pero vamos a lo concreto. En los gastos de defensa se incluyen otros asuntos como protección civil o como seguridad cibernética, que podrían gastarse esos dineros en temas que poco tuvieran que ver con la defensa y mucho con el control de la población. El pionero en Europa en este tipo de iniciativas es Starmer, el primer ministro del Reino Unido. Volviendo a Merck, este señor tiene un perfil de hombre de negocios como Donald Trump, aunque su política de aumentar el gasto es exactamente la contraria de la que pretende implantar Trump. Para rearmar a Alemania, que ya de por sí es un tema que no creo que haga mucha gracia en algunos países vecinos de Alemania, no sé, como Bélgica, como Holanda, como Chequia, Eslovaquia, Polonia. Tendría que hacerse ofreciendo grandes contratos a la industria de armamento mayor que existe en Alemania, que es Rheinmetall. De hecho, las acciones de Rheinmetall están estos días al alza. Va a ser una de las grandes beneficiarias de este deseo de aumentar los gastos militares. Es una sociedad Rheinmetall de capital abierto y entre sus accionistas pues está BlackRock. BlackRock es el mayor fondo de inversión que existe en el mundo, que tiene su sede en Nueva York. Y curiosamente, Merck, el nuevo canciller, fue jefe de la filial alemana de BlackRock. Por otra parte, Merck, una de las primeras medidas que ha presentado es un aumento de los fondos destinados a ayudar a Ucrania. No recuerdo en este momento si 3.000 o 4.000
millones de euros. Bueno, Ucrania, como es de esperar en un país en guerra, está endeudada hasta las cejas. Hace poco estuvo al borde de la bancarrota. Para evitarla, renegoció la deuda con sus acreedores y se extendió muchísimo el plazo en el que la deuda debía ser amortizada, hasta bastante más allá de 2030. ¿Quién es uno de los principales acreedores de Ucrania? Pues curiosamente BlackRock. ¿A quién le perjudica que Ucrania pierda la guerra? O peor, que el régimen ucraniano colapse y deje de existir, pues a BlackRock. Porque vamos a ver cómo cobra la deuda. A BlackRock, para la que trabajó el ahora canciller Merck. Estos son hechos. Las relaciones de causa-efecto que pueda haber entre unas cosas y otras, pues podemos especular. El caso, Alemania ha abandonado el camino de la austeridad y de la moderación en el gasto público por el que había transitado, al menos desde la Segunda Guerra Mundial, y está lista para lanzarse en un frenesí de gasto. ¿Cómo lo hará? Pues hará emisiones de deuda. Imagino que ofrecerá unos intereses atractivos para colocar esta deuda. Entonces, le hará la competencia a los países que ya están muy endeudados, como por ejemplo España, que tendrán también que ofrecer intereses más generosos para competir con la deuda alemana, con lo que al fin pues saldremos todos perdiendo. Y una parte de estos bonos los comprará el Banco Central Europeo, con lo que tendrá que hacer trabajar horas extraordinarias a la maquinita de hacer billetes. Y ya sabemos el resto de la historia. Abróchense ustedes los cinturones. Si les ha gustado este vídeo, les ruego que le den al botón me gusta, lo compartan y si no están suscritos al canal que se suscriban, que las suscripciones de momento son gratis, no han sido afectadas por la inflación existente ni por la que se avecina. Si les gusta la literatura, tengo otro canal dedicado a este tema. Buenas noches y hasta la próxima.